voz de todo el Perú. Bueno, vamos a hablar de pobreza. La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó las cifras de pobreza del 2021. 25.9% de la población, en términos gruesos, 26%. Uno de cada cuatro peruanos en el país se encuentra en situación de pobreza. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos pobres nos dejó la pandemia en estos últimos 2 años? ¿Qué pasó con el crecimiento económico del año pasado? ¿Por qué no se tradujo en menos pobreza? Estamos con Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, para analizar justamente estas cifras. ¿Cómo está, señor Portocarrero? Muy buenas noches. Y ante todo, empecemos por lo básico, por los conceptos, que a veces la gente no tiene por qué estar enterada tampoco. ¿Qué significa ser un pobre en el Perú? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Omar. Y ser pobre en el Perú significa, desde el punto de vista de la pobreza monetaria, que es lo que mide el INEI, tener un gasto total de la familia que está por debajo de una línea de pobreza, ¿no? Y esa línea de la pobreza se calcula sobre la base de la canasta mínima alimentaria que tiene que tener esa familia pobre, en el umbral de la pobreza, digamos, más otros gastos necesarios como transporte, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como una canasta mínima que compone una parte alimentos y otra parte que no son alimentos, ¿no? Y esa canasta mínima está en el día de hoy en un nivel de 378, creo. Sí, así es. Son 378 soles, exactamente, ¿no? O sea que es, digamos, para una familia de 4 personas, estamos hablando de 1.400 soles aproximadamente, ¿no? Que es un ingreso bastante pequeño, obviamente, ¿no? Es decir, si una familia, o una persona en el Perú, para vivir, comida, transporte, energía, lo que tenga que vivir, gasta menos de 378 soles al mes, es pobre. Así es, y eso, digamos, entre 30 días viene a ser pues 13 soles al día, ¿no? O sea, quien gasta menos de 13 soles al día es pobre, y 13 soles pues se van en un santiamén, ¿no? O sea, es una cifra bien baja porque está calculada para justamente satisfacer las necesidades alimentarias básicas, 2.000 calorías por persona, más un componente que es pues transporte, techo y las cosas más elementales, ¿no? Sí, claro. Ahora, entendiendo eso y entendiendo los conceptos que son sumamente importantes, ¿cómo ha evolucionado la pobreza en nuestro país en estos 2 años que han sido totalmente atípicos? Porque tuvimos una pandemia que en el 2020 generó el cierre abrupto de la economía y que generó más de 7 millones de desempleados en su momento. Correcto. El 2019 teníamos, para redondear sin decimales, digamos, teníamos 30% de pobreza. Al año siguiente, 2020, teníamos 20% del 2019, el 2020 subió a 30%, ¿no? O sea, 10 puntos porcentuales, o sea, perdimos 10 años. Esas cifras eran las que regían en el Perú el 2010, 2011, o sea, se perdieron 10 años en un solo año. Wow. Y este año 2021, el año pasado 2021, la cifra es, digamos, 25.9, o sea, 26, digamos, ¿no? Todavía seguimos 6 puntos porcentuales más arriba de lo que fue el año 2019, el año prepandemia, ¿no? Entonces, en el año 2020, por esta cuarentena larguísima, indiscriminada, tan fuerte, se cerraron pues todas las actividades económicas, incluyendo la minería, con una locura, porque las minas están pues en sitios altos, aislados, no había ninguna necesidad de cerrarlas, además son campamentos mineros con las medidas sanitarias, pues son empresas de clase mundial, ¿no? Pero en fin, se cerró todo con una lógica un poco absurda, digamos, y la economía pues se fue a pique, ¿no? El año 2020, como usted recordará, la economía cayó 11%, una de las caídas más altas del mundo, y por lo tanto también pues el empleo, la gente se quedó sin chamba, como usted dice, la gente no tenía dónde trabajar. Y si bien el 2021 se ha recuperado la economía fuerte, 13%, aún el ingreso de las familias sigue estando por debajo del nivel de prepandemia en un nivel bastante significativo, ¿no? Es decir, entonces, por ejemplo, está más o menos lo que es el ingreso per cápita hoy en día, bueno, no hoy en día, sino en 2021 como promedio, aún 10% por debajo de lo que estaba en 2019. O sea, la economía se ha recuperado, pero el ingreso de las familias no se ha recuperado tanto porque ¿qué es lo que ha pasado? En la reactivación ha habido mucho crecimiento del empleo informal, de los empleos en los sectores, digamos, que no generan empleos dignos, empleos de calidad, sino pues los cachuelos, o sea, la gente se ha inventado su trabajo. Claro, porque uno podría pensar, incluso con una
aritmética simple. A ver, pero el 2020 caímos 11%. 2021 rebotamos y crecimos 13%, tengo un cachito adicional. Entonces, ¿por qué la pobreza no disminuyó esos 10 puntos? Incluso se pudo haber reducido más. Bueno, por la forma de hay cómo dos factores, ¿no? A veces la cifra es un poquito engañosa, porque, por ejemplo, si estamos en un año de base de 100 y disminuyó el 50%, el producto disminuyó de 50. Y si ese año aumenta el 50%, no es que retorne a 100, sino que aumenta a 75, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un elemento, y el producto es una cosa y el producto per cápita es otra cosa, porque la población va creciendo de año a año, ¿no? Entonces, si uno toma en cuenta esos dos factores, es una parte de la explicación, pero la explicación más importante es el tema que esta recuperación en términos de empleo ha sido un empleo de mala calidad, un empleo más informal. No es que ha habido una expansión muy fuerte del sector formal, del sector moderno, sino más bien pues los cachuelos, los autoempleos, la gente se ha recurseado, como se dice en el lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, podríamos concluir que la pandemia en el Perú de la COVID-19, entre sus efectos negativos, nos está dejando más de 2 millones de pobres adicionales a los que teníamos en el 2019. En números redondos, esa es la cifra, sí. ¿Y qué significa esto? Es decir, ¿qué significa ya para un país tener a 1 de cada 4 peruanos o a 1 de cada 4 de sus ciudadanos en situación de pobreza? ¿Qué consecuencias trae eso? Bueno, trae, por supuesto, una enorme insatisfacción, porque, digamos, es una situación de caída, ¿no? Porque si antes estábamos en 20% el 2019 y ahora estamos en 26%, redondeando, eso significa pues que hay 6 puntos más, que sobre 32 millones son pues casi los 2 millones que usted dice, ¿no? Esa línea de pobreza en realidad es una línea bien baja, porque con 1.400 soles para una familia de 4 personas, claro, es pues una super pobreza en realidad, ¿no? Es el estándar y la metodología internacional, pero digamos que es una situación bien dramática, ¿no? Sobre todo para familias que antes no estaban en esa situación. El Perú, recuerde usted que había venido pues creciendo muy fuertemente desde el año 2000, incluso desde antes, y de repente, así de improviso, de buenas a primeras, el 16 de marzo del 2020 se decreta la cuarentena, todo el mundo está encerrado, nadie puede salir, y la economía se va por un despiladero, se colapsa, digamos, de manera súper abrupta, y la gente pues tiene que ver cómo sobrevive. Entonces hay un tema de que también la gente liquida sus ahorros, la gente pide prestado, ¿no? Se endeuda. Entonces esas situaciones bien difíciles, porque ha crecido muchísimo la pobreza, pero también la vulnerabilidad. Ese punto, detengámonos ahí, porque me pareció muy preocupante las cifras que también arroja el INEI en cuanto, no a los pobres, pero sí a aquellas familias que están a nada, están en el hilo de convertirse en pobres. Entiendo que la cifra es abultada. Así es, esa cifra es más o menos 35% de la población para el 2021, ¿no? Y más o menos esa cifra se ha mantenido estable durante los últimos años, lo cual quiere decir de que, digamos, una serie de personas han ido saliendo, ya no en el pasado inmediato, pero sí en los últimos 10 años. Muchas personas han ido saliendo de la pobreza, pero otras personas que eran, digamos, gente no pobre y tampoco no eran vulnerables, tienen choques externos, una enfermedad de algún familiar o propia, un episodio de desempleo, un cáncer en la familia, sí, claro, cualquiera de esas cosas, y cae pues en pobreza. Entonces hay mucha... La pobreza es muy dinámica, ¿no? No es que sea en todo el mundo al mismo tiempo igual, sino que va variando en el tiempo. Usted mencionaba algo importante, ¿no? Mucho de la reactivación tuvo que ver con el trabajo precario. Bueno, no tenía trabajo, ahora lo tengo, pero mi trabajo es precario. Y como es precario, también lo puedo perder en cualquier momento. Entonces, estoy jugándomela o viviendo al límite, literalmente. Exactamente, ¿no? Y otro factor que ha complicado mucho la situación es la inflación, ¿no? Claro. Y sobre todo la va a complicar este año 2022, ¿no? A abril de este año, los alimentos han subido en 12 meses 15%. Entonces esto pues es un golpe sobre todo a la economía de las familias más pobres, ¿no? Los grupos más pobres son los que tienen una mayor proporción del gasto en alimentos, y por lo tanto la inflación en alimentos los afecta mucho más que al resto. No quiero ser negativo, pero el panorama es bien serio, porque usted nos comenta algo. Al 2021 los trabajadores en promedio ganan 10% menos de lo que ganaban antes de la pandemia, y están gastando mucho más, solo 15% más en alimentos de lo que gastaban antes de la pandemia. Es decir, una situación bien dura.
Es una situación bien dura y, digamos, sobre todo en el mundo rural, ¿no? En el mundo rural la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, es más alta que en el sector urbano y los ingresos son más bajos, ¿no? Entonces ahí, en el sector rural, es donde se concentra la pobreza más extrema en el país, ¿no? La pobreza no tan extrema está principalmente en las ciudades, sobre todo ahora, porque la pandemia afectó más a las ciudades que al campo, ¿no? En el campo, mal que bien, Sí. la gente pudo seguir sembrando sus chacras, cosechando, ¿no? Pero en las ciudades hubo este fenómeno, pues, de la cuarentena. Entonces ha habido una afectación mucho más grande de las ciudades y la pobreza ha crecido, la pobreza no extrema, ¿no? La pobreza no tan dura ha crecido mucho más en las ciudades. Ahora, hay una, digamos, situación que resulta compleja, que tiene que ver ya con la pobreza en determinadas regiones del país. Si mal no recuerdo, según el informe, las regiones más pobres siguen siendo Cajamarca, Huancavelica, Apurímac, me parece, Pasco, por ahí Puno. Regiones como Cajamarca y Apurímac, mineras, que reciben muchísima plata gracias a los impuestos que deja la minería. Entonces yo me pongo en el lugar de una persona en Cajamarca, una persona en Apurímac. Soy pobre, pero acá se hace harta plata. Efectivamente, se hace harta plata, pero esta plata tiene dos problemas, ¿no? Uno es que hay corrupción generalizada, ¿no? Entonces simplemente, como se dice en criollo, se la roban, ¿no? Una gran parte, y otra parte es de que hacen, pues, obras absurdas, ¿no? Entonces, como los votos están más en las ciudades que en el campo, entonces los alcaldes, pues, construyen palacios municipales, plazas de armas, y no hay agua, no hay desagüe, no hay luz en las zonas donde ellos deberían invertir más, ¿no? Y, por ejemplo, uno ve en las cifras el acceso a los servicios básicos en esas zonas rurales, sobre todo lo que son agua y saneamiento, ¿no? Es, pues, muchísimo más bajo que en las zonas claro, urbanas, ¿no? Y ahí, como no hay tantos votos, los alcaldes, pues, se olvidan un poco de esas zonas, ¿no? Solo para terminar, señor Portocarrero, a ver, ¿qué hacer o cuál es la política pública en marcha en este momento para reducir esa abultada cifra de pobreza y de personas en vulnerabilidad? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay dos cosas, ¿no? La parte de la política económica y la parte de la política social, ¿no? En la política económica, lo principal es, por supuesto, fomentar la inversión, ¿no? Pública y privada, pero sobre todo la privada, que es 4/5 partes de toda la inversión, ¿no? ¿Se está haciendo? 80% no se está haciendo. Lamentablemente, hay una incertidumbre que perjudica a la inversión privada. Normalmente, con los precios tan altos que tenemos del cobre, del zinc, de los metales, deberíamos estar en un ciclo súper expansivo, creciendo al 5 o 6% anual, y estamos creciendo entre el 2 y el 3% anual, ¿no? Entonces estamos a la mitad de lo que deberíamos estar. Entonces ese es un factor sumamente importante, el tema de la promoción a la inversión privada, y al contrario estamos viendo señales de que no se facilitan las inversiones mineras, hay un manejo un poco digamos, no óptimo de los conflictos sociales, por decirlo de manera elíptica, y la otra parte es la política social, ¿no? Y en la política social tenemos un paquete de programas sociales que fueron muy pensados para el campo, poco pensados para la ciudad, y ahora hay que hacer un esfuerzo para tener políticas sociales para la ciudad, y ahí está el tema de los bonos, ¿no? Entonces, los bonos son una herramienta que es útil, deben ser siempre temporales y bien focalizados, ¿no? No se puede dar bonos a todo el mundo porque la caja fiscal, digamos, no alcanza. Ahora sí alcanza porque tenemos, pues, un ingreso fiscal boyante, pero es una cosa coyuntural, ¿no? Que más adelante van a venir después estas vacas gordas, van a venir las vacas flacas. Entonces hay que ir preparando al Tesoro Público para que pueda resistir una época más dura, ¿no? Pero Perfecto. igual hay que hacer un mejor trabajo en las ciudades, apoyando las ollas comunes, ese tipo de iniciativas que vienen de la propia población, apoyarla y también, digamos, otorgar bonos muy selectivos a la gente más pobre de las ciudades. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES. Un panorama sumamente complejo, el de la pobreza, el empleo y los ingresos en nuestro país. Son las 9 ya en punto de la noche, nos tenemos que despedir de las cosas como son, pero usted no se despegue de la programación de RPP Televisión, que ya viene. Fernando Carvalho, en nada está dicho. Muy buenas noches.